Una niña pequeña con hambre compartió su único sándwich con un niño en silla de ruedas. No tenía idea de que el hombre que la observaba a distancia era un millonario y el padre del niño que cambiaría su vida para siempre. Lupita revisó otra bolsa de basura detrás del mercado de la Merced, sus pequeños dedos buscando entre envolturas y desperdicios con la esperanza de encontrar algo comestible para llevar a casa. Con apenas 11 años, conocía perfectamente cada rincón y puesto que desechaba comida todavía aprovechable. Sus ojos cansados mostraban una madurez impropia de su edad, resultado de casi 2 años viviendo en las calles desde que su padre falleció y la familia lo perdió todo. El sol abrasador castigaba su piel morena mientras secaba el sudor de su frente, con la manga desgastada de una playera, varios números más grande que su cuerpo delgado. Cuando sus manos encontraron una torta de jamón casi intacta, envuelta y aparentemente descartada por error, sus ojos brillaron como si hubiera hallado un tesoro. 2 días comiendo apenas las sobras que conseguía de ese mismo mercado habían dejado su estómago adolorido y su cabeza mareada. Lupita guardó la preciada torta en el bolsillo de su pantalón gastado, mirando alrededor para asegurarse que nadie la había visto. Los vendedores de ese lugar solían ser amables y fingir que no la veían, pero el administrador ya la había amenazado con llamar a la policía varias veces. Lupita caminó alejándose del mercado, cruzando calles congestionadas donde la gente pasaba apresurada sin notarla. Era como si fuera invisible en ese mundo de adultos ocupados con sus propias vidas. Sus pies descalzos ya estaban encallecidos, inmunes a las piedrecitas y al asfalto caliente que otros no soportarían. Al llegar a la Plaza Hidalgo, decidió sentarse a descansar y comer su valioso alimento. Su estómago rugía, suplicando por comida, pero sabía que debía guardar la mitad para llevar a sus hermanitos que esperaban con su madre enferma debajo del puente de circuito interior. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un niño sentado solo en una silla de ruedas, observando a los demás jugar. Parecía tener casi su misma edad, quizás un poco mayor. Llevaba ropa bonita y limpia, pero su rostro reflejaba una tristeza profunda que Lupita reconoció inmediatamente. Era el mismo tipo de soledad que veía todos los días en el espejo improvisado que guardaba entre sus pocas pertenencias. El niño tenía el cabello castaño bien cortado y ojos que parecían perdidos en pensamientos distantes. Sus manos descansaban inmóviles sobre las ruedas de la silla, como si hubiera renunciado a moverse. Durante algunos minutos, Lupita simplemente observó. Vio cómo los otros niños jugaban sin invitarlo, cómo las niñeras y madres sentadas en las bancas le lanzaban miradas de lástima, y cómo él pretendía no importarle. Pero Lupita conocía demasiado bien esa mirada para dejarse engañar. El estómago del niño gruñó lo suficientemente fuerte para que ella escuchara, y fue cuando notó que llevaba allí mucho tiempo sin que nadie le trajera algo para comer o beber, a pesar del intenso calor. Lupita miró su torta y luego al niño. Por más hambre que tuviera, algo dentro de ella se conmovió. Sin pensarlo 2 veces, se levantó y caminó hacia él, sus pies descalzos y sucios contrastando con los tenis brillantes y nuevos del chico en la silla de ruedas. ¿Quieres compartir conmigo? Parece que tienes hambre, dijo Lupita, extendiendo la mitad de la torta hacia él. Su voz era suave y ronca, poco utilizada en los últimos días. El niño la miró sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se dirigiera directamente a él. Sus ojos se agrandaron, alternando entre el rostro sucio de Lupita y la torta en su mano. ¿Me estás ofreciendo comida?, preguntó incrédulo. Pero tú pareces necesitarla más que yo. Lupita se encogió de hombros, manteniendo la mano extendida. Todos necesitamos comer. Y compartir hace que la comida sepa mejor. Mi mamá siempre dice eso. Vacilante, el niño aceptó la oferta, sus dedos limpios tocando brevemente los de ella, sucios por días sin un baño adecuado. Gracias, me llamo Diego. Soy Lupita, respondió, sentándose en el suelo junto a la silla de ruedas sin pedir permiso. Partió su mitad en 2 pedazos más pequeños, guardando uno en el bolsillo. Tengo que llevar un poco para mis hermanitos. Lo que ninguno de los dos percibía era que, a pocos metros de allí, parcialmente oculto por un árbol frondoso, un hombre de traje fino
observaba la escena con atención. Alejandro Montero, 42 años, empresario exitoso y dueño de una de las constructoras más grandes del país, tenía lágrimas en los ojos mientras veía a su hijo Diego aceptar comida de las manos de una niña de la calle. El guardaespaldas a su lado permanecía impasible, acostumbrado a mantener discreción mientras el patrón observaba a su hijo a distancia durante sus escasos momentos libres. Alejandro había dejado a Diego en la plaza con instrucciones para que la niñera se quedara cerca, pero la mujer estaba sentada a varios metros de distancia, distraída con el celular. Esa negligencia sería motivo de despido más tarde, pero en ese momento Alejandro no podía apartar los ojos de la inusual interacción que se desarrollaba entre su hijo y aquella niña desconocida. ¿Tu mamá no vino contigo hoy?, preguntó Lupita, masticando lentamente para hacer que la torta durara más. Diego bajó la mirada. Mi mamá murió hace un año. Cáncer. Lupita dejó de masticar, sintiendo un nudo en la garganta. Lo siento mucho. Mi papá también murió hace 2 años. Accidente en la obra donde trabajaba. Se creó entre ellos un silencio de entendimiento mutuo que los adultos tardarían años en construir. 2 huérfanos parciales conectados por la pérdida, a pesar de circunstancias de vida completamente diferentes. ¿Tu papá trabaja?, preguntó Lupita tratando de mantener la conversación. Diego asintió con un suspiro cansado que parecía no pertenecer a un niño de su edad. Todo el tiempo. Casi nunca lo veo. Tengo niñeras y choferes que me cuidan. Lupita frunció el ceño confundida. ¿Tienes chofer? ¿Tu familia es rica? La pregunta directa hizo que Diego se sonrojara ligeramente. Mi papá es dueño de una empresa grande. Tenemos una casa enorme, pero parece más vacía que una cueva. Lupita rió. Un sonido genuino que Alejandro no escuchaba de su hijo desde hacía meses. ¿Cueva? Nunca he visto una personalmente, solo en la televisión de la tienda de electrodomésticos. ¿No tienes televisión?, preguntó Diego, genuinamente sorprendido. No tengo casa, respondió Lupita con naturalidad, como si hablara del clima. Vivimos debajo del puente del circuito interior. Antes era una chabola, pero el gobierno mandó derribarla. Mi mamá está enferma y mis hermanos son demasiado pequeños para ayudar a conseguir dinero. Diego quedó en silencio, procesando información que contradecía todo su mundo protegido. ¿Y aún así compartiste tu comida conmigo? Lupita terminó su pedazo de torta y limpió sus manos en el pantalón. Te veías triste. La comida ayuda a ser feliz, ¿no crees? Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. La simplicidad y pureza de aquel gesto lo golpearon como ninguna reunión de negocios o adquisición multimillonaria jamás lo había logrado. En los últimos meses, tras la muerte de su esposa Mariana, se había enterrado en el trabajo, dejando a Diego al cuidado de profesionales contratados, creyendo que el confort material compensaría su ausencia. Ver a su hijo sonriendo por primera vez en meses, gracias a una niña que no tenía nada, lo hizo cuestionar todas sus decisiones recientes. Decidido a conocer a aquella niña extraordinaria, Alejandro hizo una señal para que el guardaespaldas permaneciera donde estaba y caminó lentamente hacia los dos. A medida que se acercaba, podía escuchar mejor la conversación, ahora sobre cómo Lupita ocasionalmente lograba entrar a escondidas en una escuela pública para asistir a clases, aunque no estuviera matriculada. Me gusta matemáticas. La maestra explica también que se puede entender incluso cuando miro por la ventana, decía ella, mientras Diego la miraba fascinado. Eres muy inteligente, respondió Diego. Yo odio la escuela. Los otros niños me ignoran por la silla. Lupita se encogió de hombros. Las personas pueden ser malas incluso cuando lo tienen todo, y buenas incluso cuando no tienen nada. Fue en ese momento cuando Alejandro se detuvo junto a la silla de ruedas, haciendo que su sombra cubriera a los dos. Lupita levantó la mirada y de inmediato se encogió, reconociendo instintivamente la postura de autoridad que generalmente significaba problemas para quienes vivían en las calles. «Hola, Diego. Veo que hiciste una amiga», dijo Alejandro, tratando de sonar casual aunque su voz traicionaba emoción. «¿Papá?» Diego pareció sorprendido y ligeramente alarmado. «No estabas en una reunión. Terminé antes y pensé en pasar tiempo contigo», respondió, antes de volverse hacia Lupita, que ya estaba de pie, lista para correr.
Y tú debes ser Lupita, respondió la niña casi en un susurro, dando un paso atrás. No hice nada malo, señor. Solo estaba conversando. Alejandro percibió el miedo en sus ojos y se arrodilló para quedar a su altura, un gesto que sorprendió incluso a su hijo. No estoy enojado, Lupita. De hecho, quería agradecerte por hacer compañía a Diego. Lupita miró a Diego, buscando confirmación de que no estaba en problemas. El niño asintió, animándola, aunque también parecía confundido por la actitud inusual de su padre. Su hijo es agradable, dijo Lupita finalmente. Pero tengo que irme. Mi mamá se preocupa cuando tardo. Alejandro sintió un impulso inexplicable de no dejarla partir. Algo en la fragilidad disfrazada de fortaleza de aquella niña despertó en él un instinto protector que había quedado dormido desde la muerte de su esposa. «Espera, Lupita. Tal vez pueda», comenzó a decir, pero se detuvo al ver el pánico en los ojos de la niña cuando intentó acercarse. «Gracias por la torta», dijo Diego rápidamente, percibiendo la incomodidad de Lupita. «¿Volverás mañana?» Lupita miró nerviosamente a Alejandro, luego a Diego. Por un instante pareció que iba a responder, pero en un movimiento rápido dio media vuelta y corrió, sus pies descalzos apenas tocando el suelo mientras desaparecía entre los árboles de la plaza. Alejandro se quedó parado, observando la dirección en que había huido, una mezcla de emociones apoderándose de él. A su lado, Diego parecía igualmente afectado. «Compartió su comida conmigo, papá», dijo el niño, su voz temblando ligeramente. «Y ella ni siquiera tiene casa». Alejandro puso la mano en el hombro de su hijo, sintiendo el peso de todas las cosas que había ignorado en los últimos meses. «Lo vi, hijo. Tenemos que ayudarla», afirmó Diego, con una convicción que Alejandro no escuchaba de él desde hacía mucho tiempo. «Tiene hermanos pequeños y su mamá está enferma». En ese momento, algo cambió dentro de Alejandro. El dolor por la pérdida de su esposa, que lo había hecho sumergirse en el trabajo y descuidar a su propio hijo, parecía menos opresivo ante la revelación de aquella realidad tan distante de su burbuja de privilegios. La niña que no tenía nada había dado algo precioso a su hijo, no solo media torta, sino momentos de conexión genuina. «Vamos a encontrarla, Diego», dijo finalmente, un nuevo propósito afianzándose en su mente. «Vamos a ayudarla a ella y a su familia». Lo que Alejandro no sabía era que aquella decisión impulsiva, nacida de un momento de claridad en medio de meses de entumecimiento emocional, cambiaría no solo la vida de Lupita y su familia, sino también la suya propia, de maneras que jamás podría imaginar. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Diego al despertar fue preguntar por su padre. Contrario a su rutina habitual de salir hacia la oficina, antes incluso de que su hijo despertara, Alejandro estaba en la cocina de la mansión supervisando personalmente el desayuno. Sus ojos cansados delataban una noche sin dormir, llena de pensamientos sobre la niña de la plaza y su propia negligencia como padre. «¿Vamos a buscar a Lupita hoy?», preguntó Diego en cuanto vio a su padre, ignorando el elaborado desayuno preparado por la cocinera. Desde el encuentro en la plaza, algo había cambiado en el niño. Había una urgencia en su voz, un propósito que Alejandro no veía desde antes de la enfermedad de su esposa. Alejandro asintió, sentándose junto a su hijo. «Ya tomé algunas medidas. Tengo personas buscando información sobre niños en situación de calle cerca de esa plaza, pero necesito que me cuentes todo lo que ella dijo sobre dónde vive». Diego frunció el ceño, concentrándose para recordar cada detalle de la conversación. Dijo que vive bajo el puente del circuito interior. Habló de que antes tenían una chabola, pero el gobierno ordenó derribarla. Su madre está enferma y tiene hermanos menores. Alejandro hizo anotaciones mentales mientras escuchaba, recordando el puente en cuestión. Era una zona degradada de la ciudad que solía evitar, pasando siempre en coche con las ventanillas cerradas cuando necesitaba transitar por allí. La ironía de cómo había sido ciego a la realidad a solo unos kilómetros de su mansión no le pasó desapercibida. ¿Algo más? Cualquier detalle puede ayudar, Diego. El niño pensó un poco más. Comentó que a veces logra entrar a escondidas en una escuela pública para asistir a clases. Le gusta matemáticas, y dijo que su papá murió en un accidente de obra hace 2 años. Esta última información hizo que Alejandro levantara la cabeza bruscamente. Su constructora
Había perdido a un trabajador en un accidente fatal hace casi 2 años. ¿Sería posible? Necesitaba verificar los registros de la empresa con urgencia. Papá, nunca había visto a una persona tan pobre como ella, continuó Diego, moviendo distraídamente la comida. ¿Cómo puede alguien vivir sin casa, sin comida, sin nada? Alejandro no tenía una respuesta satisfactoria. ¿Cómo explicar la desigualdad social a un niño cuando él mismo, a pesar de toda su educación privilegiada y recursos, había elegido ignorar este problema durante tanto tiempo? Es complicado, hijo. Existen muchas injusticias en el mundo, fallas en el sistema. Algunas personas enfrentan dificultades que otras nunca tendrán que conocer. Diego miró a su padre con una seriedad inusual para sus 12 años. Pero podemos ayudar a Lupita, ¿verdad? Tenemos dinero, tenemos espacio. ¿Por qué ella tiene que pasar hambre mientras nosotros tenemos todo esto? Hizo un gesto amplio, indicando la cocina espaciosa con electrodomésticos de última generación y la mesa abundante. La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. La simplicidad del razonamiento infantil expuso toda la hipocresía de su vida adulta, sus justificaciones para ignorar la pobreza mientras acumulaba riqueza. Sí, Diego, vamos a ayudarla. Es exactamente lo que pretendo hacer. Alejandro tomó su celular e hizo una llamada rápida. Ricardo, quiero que amplíes la búsqueda. Revisa todos los albergues temporales y comunidades cercanas al puente del circuito interior y accede a los archivos del accidente fatal de 2023 en la obra del centro empresarial. Necesito el nombre completo de la víctima e información sobre la familia. Mientras tanto, Lupita despertaba en el suelo duro bajo el puente, acurrucada entre sus hermanos menores para protegerlos del frío de la madrugada. Carlos, de 7 años, y Anita, de 5, aún dormían profundamente, exhaustos después de un día entero pidiendo limosna en los semáforos con su madre. Rosario, la madre, tosía violentamente a pocos metros de allí, envuelta en una cobija delgada y sucia. Lupita se levantó silenciosamente y tocó la frente de su madre. Estaba ardiendo en fiebre, peor que en los días anteriores. El miedo oprimió su pequeño pecho mientras trataba de pensar qué hacer. No tenían dinero para medicinas y el centro de salud más cercano siempre estaba abarrotado, con filas que comenzaban de madrugada. «Lupita», llamó Rosario con voz débil. «¿Qué hora es?» «Todavía es temprano, mamá. Descansa un poco más», respondió la niña, ofreciéndole un poco de agua de una botella que habían llenado en la llave de una gasolinera el día anterior. Rosario bebió con dificultad. «No puedo descansar. Hoy es día de tianguis. Necesito conseguir las sobras de los comerciantes». Intentó levantarse, pero un mareo la hizo volver al suelo. «Yo iré, mamá. Tú quédate con Carlos y Anita». Rosario quería protestar, pero otro ataque de tos se lo impidió. Lupita aprovechó para tomar una bolsa de plástico rota y salir, no sin antes mirar alrededor para asegurarse de que las pertenencias de la familia, algunas ropas, 2 cobijas, una olla y botellas de agua, estuvieran seguras. Otras familias dormían cerca, todas en situación similar, una comunidad invisible de personas al margen de la sociedad. Caminando rápidamente, Lupita pensó en el niño de la silla de ruedas del día anterior. Diego. ¿Cómo sería tener un padre rico, una casa grande, comida todos los días? La vida no era justa, pero ella no tenía tiempo para quejarse. Necesitaba sobrevivir, y más importante, ayudar a su familia a sobrevivir. El tianguis aún estaba siendo montado cuando llegó. Algunos comerciantes ya la conocían y separaban frutas y verduras machucadas o próximas a echarse a perder. Lupita recogía todo con gratitud, sabiendo que aquello sería el desayuno y quizás el almuerzo de su familia. Chamaca, toma esto también», llamó don Toño, un señor que vendía verduras. «Son papas. Algunas están brotando, pero todavía se puede comer la mayor parte». «Gracias, don Toño, a mi mamá le gustarán». Lupita puso las papas en la bolsa, ya casi llena. «¿No tendría una medicina para la tos?» «Mi mamá está empeorando». El comerciante hizo una expresión preocupada. «No tengo medicina, niña, pero dile a tu mamá que haga un té con estas hierbas». Le entregó un pequeño manojo de hierbabuena y té de limón. No la curará, pero puede aliviar un poco. Lupita agradeció y siguió recogiendo lo que podía. Mientras trabajaba,
no se percató de los dos hombres de traje que circulaban por el tianguis, mostrando una foto de ella a los comerciantes. De vuelta al puente, Lupita encontró un movimiento inusual. Patrullas de la policía municipal estaban estacionadas cerca y hombres uniformados conversaban con las personas que vivían allí. El corazón de la niña se aceleró. Los desalojos forzados no eran infrecuentes, pero siempre venían con violencia y trauma. Se acercó con cautela, buscando a su familia entre el grupo de personas. Vio a Carlos llorando, agarrado a las piernas de su madre, que estaba de pie, pareciendo aún más débil que por la mañana. Anita estaba en brazos de una vecina. «Tienen 1 hora para recoger sus pertenencias», decía un policía municipal, leyendo un documento oficial. «Esta área será aislada para obras de infraestructura a partir de hoy». «¿A dónde vamos?», preguntaba una señora anciana, aferrada a un carrito de reciclaje. «No tenemos a dónde ir. El ayuntamiento ha dispuesto plazas en el albergue municipal», respondió otro policía, sin mirar directamente a nadie. «Los interesados pueden presentarse allí». Todos sabían que el albergue era un lugar peligroso, superpoblado, donde las familias eran separadas y las pertenencias robadas. Muchos preferían el riesgo de las calles a este tipo de ayuda gubernamental. Lupita corrió hacia su madre, que apenas se mantenía en pie. «Mamá, traje comida. Vámonos de aquí, encontremos otro lugar». Rosario miró a su hija con ojos febriles. «¿A dónde, Lupita? Ya nos han expulsado de todas partes. No tengo más fuerzas para empezar de nuevo». Las palabras de su madre, siempre tan fuerte y decidida a pesar de las dificultades, asustaron a Lupita más que la presencia de los policías. Rosario realmente estaba al límite de sus fuerzas. «Nos las arreglaremos, mamá. Siempre lo hacemos», insistió la niña, tratando de sonar confiada, mientras ayudaba a su madre a juntar las pocas pertenencias de la familia. Fue en este momento que un coche negro, lujoso y con vidrios polarizados, se detuvo cerca de las patrullas. Todos miraron con curiosidad y desconfianza. De ese tipo de coche nunca salía nada bueno para gente como ellos. La puerta trasera se abrió y un hombre descendió, vistiendo un traje impecable. A su lado, para sorpresa de Lupita, estaba Diego en su silla de ruedas, siendo ayudado por un guardaespaldas. El corazón de la niña se aceleró al reconocer al niño de la plaza y a su padre. Alejandro miró alrededor, visiblemente perturbado por la escena. Había pasado toda la mañana revisando los registros de la empresa y confirmado sus sospechas. El padre de Lupita era efectivamente Roberto Suárez, empleado que murió cuando un andamio colapsó. La empresa había pagado una indemnización irrisoria a la familia y olvidado el asunto, como era habitual en estos casos. Alejandro nunca se había involucrado personalmente en estas cuestiones, delegándolas al departamento legal. Ahora, confrontado con las consecuencias directas de su negligencia corporativa, sentía náuseas. Diego divisó a Lupita primero. «Papá, mira, es ella», señaló animadamente, haciendo que Lupita se congelara en el lugar como un animal acorralado. Alejandro siguió la mirada de su hijo y vio a la niña delgada con la bolsa de alimentos, junto a una mujer visiblemente enferma y 2 niños menores. Caminó hacia ella, consciente de las miradas desconfiadas que recibía de todos los habitantes del puente. «¿Lupita?», llamó cuando estaba a pocos metros. «¿Me recuerdas? Soy el papá de Diego, de la plaza». Lupita asintió, sin saber qué decir. ¿Por qué aquel hombre rico estaba allí? ¿Sería por la torta que ofreció a su hijo? ¿Estaba en problemas? Rosario miró confundida de su hija al extraño bien vestido. «Lupita, ¿quién es este hombre?». Antes de que la niña pudiera responder, Rosario se tambaleó, repentinamente más pálida. Sus piernas cedieron y habría caído al suelo si Alejandro no se hubiera movido rápidamente para sostenerla. «¿Señora? ¿Me escucha?», llamó Alejandro, sosteniendo el cuerpo ligero y febril de Rosario. Se volvió hacia uno de los policías. «Llamen una ambulancia, ahora». Lupita estaba paralizada de miedo, mientras Carlos y Anita comenzaron a llorar, asustados por el desmayo de su madre. Diego, que había sido traído más cerca por su guardaespaldas, observaba la escena con ojos desorbitados. «Lupita», llamó Alejandro con urgencia, «tu mamá necesita un hospital inmediatamente». «Voy a llevarla en mi coche. Es más rápido que esperar una ambulancia». La niña miró a su madre inconsciente en brazos del extraño, a sus hermanos llorando,
a los policías municipales que continuaban presionando a las otras familias para que salieran. No había elección realmente. «Está bien», acordó con voz temblorosa, «pero vamos con ustedes». Alejandro asintió. «Por supuesto, todos ustedes. Ricardo, ayúdame a colocar a la señora en el coche. Y a los niños también». El guardaespaldas corpulento, que inicialmente parecía incómodo con la situación, sorprendentemente tomó a Carlos en brazos con gentileza, mientras otro guardaespaldas que surgió del coche se encargó de Anita. Alejandro cargó a Rosario hasta el vehículo, colocándola cuidadosamente en el asiento trasero. Lupita, aún sosteniendo su bolsa de alimentos del tianguis, dudó por un momento. ¿Realmente estaba entregando el destino de su familia en manos de un completo desconocido? «Ven, Lupita», llamó Diego desde la ventanilla del coche. «Mi papá va a ayudar, lo juro. Él lo prometió». Había una sinceridad en el rostro del niño que finalmente convenció a Lupita. Respiró hondo y entró al coche, sentándose junto a su madre inconsciente. El vehículo arrancó suavemente, dejando atrás el puente, los policías municipales y las otras familias que observaban la escena con una mezcla de envidia y aprensión. «¿A qué hospital vamos?», preguntó Lupita, mientras sostenía la mano caliente de fiebre de su madre. «Al Hospital Ángeles», respondió Alejandro. «Es privado, el mejor de la ciudad». Lupita frunció el ceño. «Pero no tenemos dinero ni seguro médico». Alejandro se volvió en el asiento delantero para mirar a los ojos de la niña. «No te preocupes por eso ahora. Vamos a cuidar de tu mamá primero. Después hablamos sobre el resto». Diego le sonrió desde su asiento junto al padre. «Todo estará bien, Lupita. Mi papá decidió buscarte en cuanto salimos de la plaza ayer. Es poderoso, ¿sabes?» Lupita no respondió. Poderoso o no, aquel hombre era su única esperanza en ese momento. Mientras el coche se deslizaba silenciosamente por las calles de la ciudad, llevándolos del puente inmundo a un hospital de élite en cuestión de minutos, la niña se preguntaba qué tipo de cambio traería aquella mañana a su vida. A su lado, Rosario abrió los ojos brevemente, confundida con el ambiente desconocido, el tapizado suave bajo su cuerpo febril. «¿Lupita?», llamó con voz débil. «Estoy aquí, mamá», respondió la niña apretando su mano. «Vamos a un doctor bueno. Todo va a estar bien». Rosario intentó decir algo más, pero la fiebre la arrastró nuevamente a la inconsciencia. Lupita tragó el miedo, mirando la nuca del hombre que conducía el coche. No sabía cuáles eran sus intenciones, pero en ese momento eligió creer que Diego tenía razón y todo estaría bien. Alejandro observaba por el retrovisor la interacción entre madre e hija, sintiendo que el peso de la culpa y la responsabilidad crecía sobre sus hombros. Aquella familia estaba en esa situación en parte por las políticas de su empresa, por la forma en que había ignorado las consecuencias humanas de sus decisiones de negocios. Ahora tenía una oportunidad de hacer algo directamente, personalmente, no a través de donaciones anónimas a instituciones benéficas o informes de responsabilidad social corporativa que apenas leía antes de aprobar. «Estamos casi llegando», anunció, acelerando cuando el semáforo cambió a verde. «Aguanten». A su lado, Diego miraba a Lupita con una mezcla de admiración y preocupación. Él, que había crecido en el confort y seguridad de una vida privilegiada, estaba presenciando de cerca lo que significaba luchar por la supervivencia diaria. Silenciosamente se prometió a sí mismo que sería amigo de aquella niña valiente, sin importar lo que pasara. El Hospital Ángeles tenía un aroma diferente a todo lo que Lupita había experimentado antes. No era el olor acre a suciedad y enfermedad que impregnaba el centro de salud público cuando su madre intentó conseguir atención meses atrás. Era algo limpio, casi artificial, una mezcla de desinfectante y aire acondicionado que hacía que sus pulmones, acostumbrados a la contaminación de las calles, se expandieran con extrañeza. Rosario fue llevada inmediatamente al interior en una camilla, mientras enfermeras de uniformes impecables hacían preguntas que Lupita intentaba responder con su voz pequeña, intimidada por el ambiente. Carlos y Anita, sus hermanos menores, se aferraban a su pantalón gastado, igualmente intimidados por el movimiento y las luces brillantes del hospital. ¿Su madre tiene alguna alergia a medicamentos?, preguntó una doctora de aspecto serio, apenas mirando a los niños sucios y mal vestidos. Lupita negó con la cabeza.
No sé. Casi nunca toma medicinas, solo cuando las consigue en el centro de salud. La doctora frunció el ceño, finalmente levantando los ojos del historial para mirar a la niña. Algo en su mirada cambió cuando realmente percibió las condiciones de aquellos niños. ¿Desde cuándo tu madre tiene fiebre y tos? Lupita pensó un poco. La tos ya tiene más de un mes. La fiebre fuerte empezó hace unos 5 días. La doctora asintió, haciendo anotaciones rápidas. Vamos a necesitar hacer exámenes para confirmar, pero sospecho de neumonía. ¿Entiendes qué es eso? Lupita asintió con seriedad. Es cuando el pulmón se enferma y se llena de agua. Una señora que vivía con nosotros bajo el puente murió de eso el invierno pasado. La franqueza de la respuesta pareció desconcertar a la profesional, que miró brevemente a Alejandro, parado algunos pasos detrás de los niños. Tu madre quedará internada. Necesitará antibióticos y cuidados especiales, explicó la doctora, volviendo la atención a Lupita. ¿Tienen familiares que puedan quedarse con ustedes mientras ella se recupera? Antes de que Lupita pudiera responder, Alejandro dio un paso al frente. Ellos quedarán bajo mi responsabilidad. La doctora lanzó una mirada interrogante al empresario. No era común ver a un hombre claramente rico responsabilizándose por niños en situación de calle. ¿Usted es pariente? No, respondió Alejandro con firmeza. Pero estoy asumiendo la responsabilidad por esta familia. Tengo motivos personales y no quiero discutirlos ahora. Lo importante es que la señora reciba el mejor tratamiento posible. Lupita miró al hombre con una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Por qué estaba haciendo aquello? Siempre había aprendido que las personas ricas no ayudaban a los pobres sin querer algo a cambio. ¿Qué podría querer él de una familia que no tenía nada? Diego, al lado de su padre en su silla de ruedas, sonrió alentadoramente a Lupita. No te preocupes, mi papá es bueno, solo que a veces no sabe demostrarlo. Alejandro pareció sorprendido por el comentario de su hijo, pero no dijo nada. La doctora, después de un momento de vacilación, asintió. Muy bien, voy a enviar a la paciente para exámenes e iniciar el tratamiento. Pueden esperar en la sala de espera. En cuanto tengamos más información, los llamaremos. Las horas siguientes fueron confusas para Lupita. Sentada en la lujosa sala de espera, con sus hermanos dormidos en su regazo después de comer tortas y jugos comprados por Alejandro en la cafetería del hospital, intentaba procesar el giro que su vida estaba tomando. A su lado, Diego conversaba animadamente, tratando de distraerla. «Te va a gustar nuestra casa», decía él. «Tenemos una alberca, pero casi nunca la uso porque necesito ayuda para entrar y salir, y mi papá raramente tiene tiempo». «¿Por qué estás en silla de ruedas?», preguntó Lupita directamente, con la curiosidad natural de una niña. Diego se puso serio de repente. «Tuve una enfermedad cuando era más pequeño. Afectó mis músculos. Los médicos dicen que tal vez pueda mejorar con terapia intensiva, pero...» Se encogió de hombros. «Desde que mi mamá murió, mi papá... Bueno, él cambió». Lupita asintió, comprendiendo perfectamente lo que el niño quería decir. Perder a uno de los padres lo cambiaba todo. Ella también había cambiado cuando su padre murió, asumiendo responsabilidades que nunca debería necesitar a los 9 años. «¿De qué murió tu mamá?», preguntó sin rodeos. «Cáncer», respondió Diego, su voz casi un susurro. «Fue rápido, pero muy doloroso. Después de que se fue, mi papá empezó a trabajar aún más, como si quisiera huir de casa. Creo que yo le recuerdo a ella». Lupita pensó en los últimos 2 años, desde que su padre muriera en el accidente. Cómo su madre tuvo que abandonar el trabajo de empleada doméstica para intentar ganar más como recolectora de materiales reciclables, llevando a los hijos con ella. Cómo fueron desalojados cuando ya no pudieron pagar el alquiler del cuartito donde vivían. Cómo cada día se convirtió en una lucha por la supervivencia, sin tiempo para llorar la pérdida. «Debe ser difícil ser rico y triste al mismo tiempo», comentó Lupita, sin ironía, solo constatando un hecho. Diego la miró por un momento, luego rió, un sonido genuino que resonó por la silenciosa sala de espera. «Eres diferente a todas las personas que he conocido, Lupita». Alejandro regresó en ese momento, después de conversar largamente con la doctora en una sala privada. Su rostro revelaba preocupación, pero también determinación. «La neumonía es grave, pero tratable», explicó a Lupita. «Tu madre necesitará quedarse algunos días internada.
¿Estás segura de que no hay ningún familiar que pueda ser contactado? Tal vez algún tío o abuela. Lupita negó con la cabeza. Mi abuela murió antes de que yo naciera, y el hermano de mi mamá vive en Chiapas. No tenemos contacto hace años. Alejandro respiró hondo, tomando una decisión que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. En ese caso, como dije a la doctora, ustedes quedarán bajo mi responsabilidad. Tengo una casa de huéspedes en mi propiedad, un poco alejada de la casa principal. Pueden quedarse allí mientras tu madre se recupera. La mirada de desconfianza regresó a los ojos de Lupita. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Ni siquiera nos conoce. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa, no por la duda en sí, sino por la madurez y perspicacia de una niña tan joven. Miró a Diego, que observaba la interacción con interés. Luego de vuelta a Lupita. Tu padre, Roberto Suárez, trabajaba en una de las obras de mi empresa. Fue un accidente terrible, y aunque yo no estuve personalmente involucrado en las decisiones después de su muerte, se detuvo, dándose cuenta de que estaba sonando como el empresario que era, no como el ser humano que necesitaba ser en ese momento. Lo que estoy tratando de decir es que me siento parcialmente responsable por lo que le sucedió a tu familia. Lupita continuó mirándolo, procesando la información. Usted conoció a mi papá. Alejandro negó con la cabeza. No personalmente. Mi empresa es demasiado grande para que conozca a todos los empleados. Pero cuando Diego me contó sobre ti, investigué y descubrí la conexión. ¿Tu madre recibió una indemnización después del accidente? Lupita asintió levemente. Recibió algo de dinero, pero no duró mucho. Tuvimos que pagar deudas, y después la renta aumentó. Alejandro sintió una punzada de culpa. La indemnización probablemente había sido calculada por el mínimo legal posible, una práctica común en su empresa para evitar precedentes costosos. Lupita, interrumpió Diego, percibiendo la incomodidad de su padre. No tienes que decidir nada ahora, pero sería genial si se quedaran en nuestra casa. Nunca he tenido amigos allí. La simplicidad y honestidad del comentario parecieron derretir un poco las defensas de Lupita. Miró a sus hermanos dormidos, pensando en lo que sería mejor para ellos. En el puente no tenían nada más. Los policías probablemente ya habían removido sus pocas pertenencias, y con su madre hospitalizada, no tendría cómo cuidar de los pequeños sola en las calles. Está bien, acordó finalmente, pero solo hasta que mi mamá se mejore. Alejandro asintió, sintiendo un alivio inesperado ante la aceptación de la niña. Trato hecho. Cuando ella esté recuperada, ustedes deciden qué hacer. Horas más tarde, Rosario despertó en una habitación privada del hospital, conectada a aparatos y con un acceso para medicación intravenosa en su brazo. Sus ojos vagaron confusos por el ambiente desconocido hasta encontrar a Lupita, sentada en un sillón junto a la cama. «Lupita», llamó con voz ronca. «¿Dónde estamos? ¿Dónde están tus hermanos?» La niña se acercó rápidamente, sosteniendo la mano de su madre. «Estamos en un hospital bueno, mamá. Carlos y Anita están comiendo en la cafetería con el señor Alejandro y su hijo». Lupita explicó brevemente lo que había sucedido, sobre Diego de la Plaza, y cómo el padre de él los había ayudado. Rosario escuchó todo con una expresión que mezclaba alivio y desconfianza. Cuando Lupita terminó, intentó sentarse en la cama, pero la debilidad se lo impidió. Ese hombre, ¿qué quiere a cambio? Nadie ayuda a nadie así, de la nada. Lupita se encogió de hombros. Dijo que papá era empleado de su empresa, que siente responsabilidad, y su hijo Diego parece que me aprecia. Rosario cerró los ojos por un momento, absorbiendo la información. ¿El nombre de la empresa? Constructora Montero. Los ojos de Rosario se abrieron nuevamente, mostrando comprensión. Montero, el dueño de aquella empresa enorme, salió hasta en la televisión una vez. Lupita asintió. Creo que sí. Son muy ricos, mamá. Su casa tiene alberca y todo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, y Alejandro entró, seguido por Carlos y Anita, que corrieron hacia la cama en cuanto vieron a su madre despierta. «¡Mamá!», gritó Anita, intentando subir a la cama. Alejandro rápidamente la ayudó, colocándola suavemente junto a Rosario, que abrazó a la pequeña con lágrimas en los ojos. «¿Cómo se siente, señora Suárez?», preguntó Alejandro educadamente, manteniendo una distancia respetuosa.
Rosario lo examinó con ojos críticos, la desconfianza evidente. Mejor. Gracias por lo que hizo por mis hijos. Alejandro negó con la cabeza. No hay nada que agradecer. Su esposo trabajaba para mi empresa cuando falleció. Lo mínimo que puedo hacer es ayudar a su familia ahora. No necesitamos caridad, replicó Rosario, su orgullo hablando más alto que su condición física debilitada. Alejandro no se ofendió con la respuesta. Al contrario, respetaba a aquella mujer que, incluso enferma y en circunstancias extremas, mantenía su dignidad. No es caridad, señora Suárez. Es responsabilidad. Mi empresa podría haber hecho más cuando su esposo falleció. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Además, su hija Lupita hizo algo extraordinario por mi hijo Diego. Lo vio solo en la plaza y compartió su comida con él, incluso necesitándola mucho más que él. Rosario miró a Lupita, que bajó los ojos avergonzada. ¿Hiciste eso, hija? Lupita se encogió de hombros. Parecía triste y con hambre, mamá. Un silencio se instaló en la habitación, roto solo por el pitido constante de los monitores. Rosario miraba de su hija a Alejandro, su expresión suavizándose gradualmente. Mi hija tiene un corazón demasiado grande para la vida difícil que lleva, dijo finalmente. Como mi hijo, respondió Alejandro. Diego ha sufrido mucho con la pérdida de su madre y con su condición física. Ver a Lupita con tan poco, compartiendo lo que tenía, fue una lección para nosotros dos. Rosario tocó suavemente el rostro de Carlos, que se acurrucaba a su lado. ¿Qué sucede ahora? No tenemos a dónde volver. Como expliqué a Lupita, tengo una casa de huéspedes en mi propiedad. Pueden quedarse allí mientras usted se recupera. Después, podemos hablar sobre opciones más permanentes. Rosario miró al empresario con intensidad. Voy a pagar cada peso. No importa cómo ni cuánto tiempo lleve. Alejandro sonrió levemente, admirando el orgullo de aquella mujer. Estoy seguro de que sí. 3 días después, Rosario recibió el alta del hospital, aún débil, pero respondiendo bien al tratamiento, que continuaría con medicamentos en casa. La casa, en este caso, era la espaciosa residencia de huéspedes en la propiedad de los Montero, una construcción de 3 habitaciones que, a pesar de ser considerada sencilla por los estándares de la familia, parecía un palacio para Lupita y su familia. ¿Hay agua caliente saliendo de la llave todo el tiempo?, preguntó Carlos maravillado, después del primer baño de verdad en meses. Lupita rió, ayudando a su hermano a vestirse con ropa nueva que Alejandro había proporcionado. Sí, hay, y podemos bañarnos todos los días. La mansión principal era visible a unos 100 metros, separada por un jardín bien cuidado. En los primeros días, la familia de Lupita se mantuvo exclusivamente en la casa de huéspedes, como si tuvieran miedo de contaminar el territorio de los ricos con su presencia. Diego, sin embargo, los visitaba todos los días, traído por su guardaespaldas o por una de las empleadas. Una tarde, mientras Rosario descansaba y los hermanos menores jugaban en la habitación con juguetes donados, Lupita salió al jardín y encontró a Diego observando el cielo desde su silla de ruedas. «¿Qué estás mirando?», preguntó, sentándose en el césped junto a él. «Nubes», respondió Diego. «Me gusta imaginar formas en ellas. Aquella parece un dragón, ¿ves?». Lupita siguió su dedo apuntado y sonrió. «Para mí parece más un perro. ¿Te gustan los perros?». «Me gustan. Teníamos uno antes de quedarnos sin casa. Se llamaba Canelo. Era pequeño y muy listo». Diego se volvió hacia ella curioso. «¿Qué le pasó?». Lupita desvió la mirada, jugueteando distraídamente con el césped. «No sé. Un día desapareció. Creo que alguien se lo llevó en la calle. Era bonito, ¿sabes? Blanco con manchas color canela». Permanecieron en silencio por un tiempo, hasta que Diego habló nuevamente. «¿Cómo es vivir en la calle?». La pregunta era directa, sin malicia, solo la curiosidad genuina de un niño que había vivido siempre protegido. Lupita pensó por un momento. «Es frío y aterrador por la noche. Aprendes a dormir con un ojo abierto. Aprendes quién puede lastimarte y quién puede ayudarte». Hizo una pausa. «Pero también hay cosas buenas. Las personas que viven en la calle se ayudan mucho. Comparten comida, cobijas, cuidan a los hijos unos de otros. ¿No tienes miedo?». «Tengo. Mucho. Pero no puedo mostrarlo, ¿entiendes? Mis hermanos y mi mamá necesitan que yo sea fuerte». Diego permaneció en silencio,
absorbiendo las palabras. Yo tengo miedo todo el tiempo, confesó finalmente. Miedo de nunca más poder andar. Miedo de que mi papá también me abandone, como mi mamá lo hizo. Lupita levantó los ojos, sorprendida por la vulnerabilidad del niño. Tu mamá no quiso dejarte, Diego. Se enfermó. Lo sé, pero se fue de todos modos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y mi papá, desde que ella murió, es como si él también se hubiera ido. Se queda en el trabajo todo el tiempo. Apenas me mira. Creo que lo pongo triste porque me parezco a ella. Lupita instintivamente tomó la mano de Diego. Era extraño ver a alguien con tantos privilegios materiales sufriendo de una forma que ella entendía también. Le faltaba lo que a ella le sobraba, una presencia parental constante, y le faltaba a ella lo que le sobraba a él, seguridad material. Al menos tu papá está tratando de cambiar ahora, ofreció. Se preocupa por ti, por tu culpa, respondió Diego con una pequeña sonrisa. Desde que te vio en la plaza está diferente, habla más, me lleva a lugares, viene a darme las buenas noches antes de dormir. Lupita no sabía cómo responder a eso. Una parte de ella se sentía orgullosa por haber provocado ese cambio inadvertidamente. Otra parte sentía el peso de la dependencia que su familia ahora tenía de aquel hombre. ¿Tú crees que tu mamá aceptará trabajar para mi papá?, preguntó Diego cambiando de tema. Lo escuché hablar sobre ofrecerle un empleo cuando esté mejor. La idea sorprendió a Lupita. Un empleo real significaría una posibilidad de salida permanente de las calles, una oportunidad de recuperar la dignidad que habían perdido gradualmente en los últimos 2 años. No sé, mi mamá es orgullosa, pero haría cualquier cosa para cuidarnos. En ese mismo momento, dentro de la mansión principal, Alejandro conversaba con Rosario, que había sido invitada para un té. Todavía pálida, pero visiblemente más fuerte después de una semana de alimentación adecuada y medicación, Rosario escuchaba atentamente la propuesta del empresario. Tengo una posición en el área administrativa de la empresa que podría adecuarse a sus habilidades, explicaba Alejandro. Es un trabajo de asistente en el departamento financiero, nada muy complejo inicialmente, pero con potencial para crecimiento. Rosario lo observaba con ojos cautelosos. ¿Por qué haría eso por mí? Una mujer sin experiencia reciente, sin referencias, venida de la calle. Alejandro colocó su taza sobre la mesa. Investigué su historial, señora Suárez. Antes de la muerte de su esposo, usted trabajaba como asistente administrativa en una oficina de contabilidad. Tenía empleo formal, buenas referencias. Fue despedida cuando la empresa cerró, 3 meses después del accidente. Rosario pareció sorprendida. ¿Investigó mi vida? Necesitaba entender cómo una familia estructurada acabó en las calles, respondió él sinceramente. Y descubrí que fue una serie de infortunios, no incompetencia o irresponsabilidad de su parte. Perder al esposo, perder el empleo, enfrentar un mercado laboral que discrimina a madres solteras con 3 hijos pequeños. Rosario tragó saliva, recuerdos dolorosos aflorando. Intenté todo. Entregué currículums hasta no tener más dinero para el pasaje del metro. Cuando conseguía entrevistas, preguntaban quién cuidaría de los niños si enfermaban. Al final la renta se atrasó, vino el desalojo y... Su voz falló, y una familia cayó por las grietas del sistema, completó Alejandro. Un sistema del cual mi empresa forma parte y se beneficia. Cuando su esposo murió, pagamos lo mínimo legalmente exigido, sin considerar el impacto real en la vida de ustedes. Rosario levantó el rostro, encontrando la mirada del empresario. No estoy pidiendo más dinero. Eso fue hace 2 años. No estoy ofreciendo dinero, replicó Alejandro. Estoy ofreciendo una oportunidad, un empleo real, con salario justo, beneficios y posibilidad de crecimiento. No por caridad, señora Suárez, porque creo que es lo correcto. Afuera, Lupita y Diego ahora jugaban con un juego de mesa que el niño había traído. Sus risas resonaban por el jardín, mientras dentro de las 2 casas se tomaban decisiones que cambiarían para siempre el curso de sus vidas. Tengo una condición, dijo Rosario, después de un largo silencio. Quiero que mis hijos estudien. Todos ellos, especialmente Lupita. Ella es brillante, ¿sabe? Incluso en las calles, siempre encontraba formas de aprender. Iba a las bibliotecas públicas, se quedaba fuera de las escuelas escuchando clases. Merece una oportunidad real. Alejandro sonrió.
por primera vez sintiendo que estaba haciendo algo genuinamente significativo, no solo aplacando su culpa. Eso no es una condición, señora Suárez, es una garantía. Sus hijos tendrán la mejor educación posible. Mientras el sol se ponía sobre aquella propiedad lujosa, dos mundos completamente distintos comenzaban a entrelazarse, transformando para siempre ambas familias. La pequeña Lupita, que 2 días antes rebuscaba en la basura en busca de comida, ahora reía junto a un niño en silla de ruedas, enseñándole que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, aún podía ofrecer amistad y esperanza. El primer día de Lupita en la escuela privada fue una montaña rusa de emociones. Usando un uniforme nuevo que todavía olía a tienda, apretaba la correa de la mochila mientras observaba a niños llegando en coches caros, todos pareciendo tan cómodos en aquel ambiente que para ella era completamente extraño. Diego, a su lado en su silla de ruedas, intentaba tranquilizarla. «Todos se ponen nerviosos el primer día», decía él, guiando a Lupita por los amplios pasillos. «Pero tú eres la persona más valiente que conozco. Si pudiste sobrevivir en las calles, vas a arrasar aquí». Lupita intentó sonreír, pero su estómago estaba revuelto. 2 semanas habían pasado desde que su familia se mudó a la casa de huéspedes de Alejandro. Su madre, recuperándose rápidamente, ya había comenzado a trabajar medio turno en la empresa, mostrando una dedicación que impresionó incluso a los más escépticos. Carlos y Anita estaban matriculados en cursos anteriores en la misma escuela, adaptándose con la facilidad típica de niños más pequeños. Lupita, sin embargo, cargaba el peso de saber exactamente lo que estaba en juego. «¿Y si no puedo seguir el ritmo?», preguntó en voz baja, mientras esperaban al profesor en la puerta del salón. «Hace casi 2 años que no estudio como se debe». Diego apretó su mano. «Lo conseguirás. Estudiamos juntos las últimas semanas, ¿recuerdas? Aprendiste todo súper rápido. De hecho, creo que eres más inteligente que todos en esta escuela». El comentario arrancó una sonrisa genuina de Lupita, interrumpida por la llegada de 2 niñas que se detuvieron abruptamente al verla. «¿Tú eres la alumna nueva?», preguntó la más alta, examinando a Lupita de pies a cabeza con mirada crítica. «Sí, me llamo Lupita». «¿Es verdad que vivías en la calle?», disparó la segunda niña sin rodeos, haciendo que el rostro de Lupita ardiera de vergüenza. Antes de que pudiera responder, Diego intervino. «Lupita es mi amiga, Valeria. Y sí, ha pasado por dificultades que ninguno de nosotros podría imaginar. Eso la hace más fuerte que todos nosotros juntos». Las niñas intercambiaron miradas sorprendidas. Diego Montero, el niño rico de la silla de ruedas que casi nunca hablaba con nadie, estaba defendiendo a alguien con firmeza. «Solo teníamos curiosidad», murmuró Valeria, incómoda. «Bienvenida a la escuela, Lupita». Cuando se alejaron, Lupita miró a Diego con nueva admiración. «Gracias». Él se encogió de hombros, pero su rostro mostraba una determinación que Lupita nunca había visto. «No dejaré que nadie te haga sentir menos. Nunca. Tú me enseñaste lo que es valentía de verdad». La clase comenzó, y Lupita se sumergió en la experiencia con hambre de conocimiento. A pesar de las lagunas en su educación formal, años de aprendizaje improvisado en los márgenes de la sociedad habían desarrollado en ella una capacidad de absorción y adaptación extraordinaria. Cuando el profesor de matemáticas hizo una pregunta compleja y nadie se manifestó, Lupita levantó la mano tímidamente y dio la respuesta correcta, ganándose miradas sorprendidas de toda la clase. A la hora del almuerzo, se sentó con Diego en una mesa apartada, observando la cafetería lujosa con sus bufés variados y frutas frescas. Se sirvió moderadamente, todavía incómoda con la idea de tener comida a voluntad. «¿Puedo repetir si quiero?», preguntó a Diego, quien sonrió comprensivo. «Cuantas veces quieras. No necesitas economizar, Lupita». Ella asintió, todavía acostumbrándose a la nueva realidad. Una parte de ella seguía alerta, como si todo pudiera desaparecer en cualquier momento, devolviéndola a la precariedad de las calles. En medio de la comida, un grupo de chicos mayores se acercó, deteniéndose junto a Diego con expresiones provocativas. «¿Qué tal, Montero? ¿Tu novia callejera está disfrutando la escuela de los ricos?», preguntó el más alto, arrancando risas de los demás. Lupita sintió que la sangre se le helaba, pero antes de que pudiera reaccionar, Diego giró la silla de ruedas encarando al grupo.
Cierra la boca, Manuel, dijo con una frialdad que sorprendió a Lupita, y quítate de mi camino. ¿O qué? ¿Vas a pasarme por encima con esa silla? Se burló el chico, provocando más risas. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Lupita apenas tuvo tiempo de procesarlo. Diego, en un movimiento inesperado, arrojó su vaso de jugo directamente a la cara de Manuel, manchando su camisa impecable de naranja. «¡Estás loco!», gritó Manuel, atrayendo la atención de toda la cafetería. «¡Me las pagarás!». Cuando el chico avanzó, Lupita se interpuso entre él y Diego por puro instinto. «Tócalo y descubrirás lo que aprendí en las calles para sobrevivir», dijo con una calma amenazadora que hizo titubear a Manuel. Un prefecto llegó rápidamente, separando al grupo y llevando a Diego, Lupita y Manuel a la dirección. Lupita sintió que el pánico crecía. Ser expulsada el primer día sería el peor escenario posible. Su madre quedaría devastada. En la oficina de la directora, una mujer de mediana edad con expresión severa, Diego inmediatamente asumió la responsabilidad. «Fui yo quien tiró el jugo, directora Gómez». Lupita no hizo nada. La directora ajustó sus lentes, mirando alternativamente a los 3 alumnos. «Señor Mendoza, esta es la tercera vez este mes que se involucra en conflictos. Señor Montero, nunca esperaría esto de usted. Manuel estaba insultando a Lupita por su situación anterior a venir aquí», explicó Diego, sin desviar la mirada. «La llamó novia callejera». La directora frunció el ceño, volviéndose hacia Manuel. «¿Es verdad, señor Mendoza?». El chico se encogió de hombros tratando de parecer indiferente, pero su incomodidad era visible. «Solo fue una broma». «El prejuicio no es broma», respondió la directora secamente. «Señor Mendoza, está suspendido por 3 días, y cuando regrese, quiero un trabajo completo sobre desigualdad social en México». Manuel salió de la oficina dando un portazo, mientras la directora se dirigía a Diego y Lupita. «En cuanto a ustedes dos, la violencia nunca es la respuesta. Señor Montero, tendrá detención por 1 semana. Lupita, como es tu primer día, te daré solo una advertencia verbal. Pero espero que entiendas que en esta institución resolvemos los conflictos con diálogo». Lupita asintió, aliviada por no recibir un castigo mayor, pero todavía preocupada por las consecuencias. Cuando salieron de la dirección, Diego parecía extrañamente satisfecho. «Valió la pena», declaró. «¿Viste la cara que puso cuando le arrojé el jugo?». Lupita no pudo contener una risa. «Fue increíble. Nunca imaginé que harías algo así». Diego sonrió, una nueva confianza en su rostro. «Creo que aprendí un poco de tu valentía». El incidente, contrario a lo que Lupita temía, acabó teniendo un efecto inesperado. En los días siguientes, la historia se esparció por la escuela, transformando a Diego de el niño rico de la silla de ruedas en alguien valiente que había defendido a su amiga. En cuanto a Lupita, en vez del ostracismo que temía, ganó un aura de misterio y respeto. Los alumnos comenzaron a acercarse con genuina curiosidad, haciendo preguntas sobre su vida anterior sin el juicio inicial. En casa, Lupita dudó en contar sobre el incidente, temiendo preocupar a su madre. Rosario, sin embargo, percibió que algo había ocurrido. «Noté que tú y Diego están diferentes desde ayer», comentó mientras preparaban la cena en la casa de huéspedes, una actividad que Lupita descubrió que adoraba ahora que tenían una cocina de verdad. «¿Hay algo que debería saber?». Lupita suspiró, relatando brevemente lo ocurrido. Para su sorpresa, Rosario no mostró la preocupación esperada. En lugar de eso, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Orgullosa de los dos», dijo simplemente. «Diego por defenderte, y tú por defenderlo a él. ¿No estás enojada porque casi me metí en problemas el primer día?». Rosario secó sus manos en el delantal y sostuvo el rostro de su hija. «Lupita, has enfrentado cosas peores en las calles que un niño mimado en la escuela. Lo que me hace feliz es ver que, incluso después de todo lo que pasamos, sigues defendiendo a quien lo necesita». La conversación fue interrumpida por Carlos y Anita, que entraron corriendo a la cocina, entusiasmados con historias de su propia adaptación escolar. Lupita observó la animación de sus hermanos con una sensación de calidez en el pecho. En solo 2 semanas, sus rostros habían ganado color, sus cuerpos delgados comenzaban a llenarse y sus ojos brillaban con una inocencia infantil que la vida en las calles casi les había robado. Esa noche, después de la cena,
Alejandro apareció en la casa de huéspedes, algo que raramente hacía para respetar la privacidad de la familia. Traía consigo algunos documentos y una expresión seria. «Rosario, me gustaría hablar con usted sobre algo importante», dijo después de saludar a todos. Los niños fueron enviados a la habitación, pero Lupita, como siempre, encontró una forma de escuchar la conversación de los adultos, posicionándose estratégicamente cerca de la puerta entreabierta. «¿Cómo se está adaptando al trabajo?», preguntó Alejandro, sentándose a la mesa de la cocina. Rosario sirvió café para ambos, un gesto doméstico que contrastaba con la formalidad inicial de su relación. «Muy bien, su equipo ha sido paciente con mi readaptación y estoy aprendiendo rápidamente el sistema». Alejandro asintió, pareciendo genuinamente satisfecho. «Mi gerente financiero me dijo que usted tiene un talento natural para la organización y los números. ¿Cree que puede asumir más responsabilidades pronto?» «Ciertamente», respondió Rosario con confianza. «Cuanto más aprendo, más útil puedo ser». Alejandro tomó un sorbo de café antes de continuar. «Rosario, llevan aquí casi un mes. La casa de huéspedes es funcional, pero pequeña para una familia de 4 personas. He estado pensando en alternativas más permanentes». Lupita sintió un nudo en el corazón. ¿Era eso? ¿Los estaban echando? Rosario también pareció tensa. «Entiendo, ya empezamos a buscar opciones de alquiler compatibles con mi sueldo». Alejandro negó con la cabeza. «No es eso lo que vine a proponer. De hecho, tengo un departamento en el centro, cerca de la empresa. Son 3 recámaras, amueblado en una colonia segura con buena escuela pública cerca. Estaba alquilado hasta hace poco, pero el inquilino se fue». Rosario dejó su taza, cautelosa. «¿Está ofreciendo que lo alquilemos?» «Estoy ofreciendo que vivan allí sin costo inicial. Cuando se sienta financieramente estable, podemos negociar una renta justa, o incluso una venta facilitada si fuera de su interés». Un silencio pesado se instaló en la cocina. Lupita podía ver a su madre luchando internamente, el orgullo contra la necesidad práctica. «¿Por qué?», preguntó finalmente Rosario. «Ya ha hecho tanto por nosotros. ¿Por qué continuar?». Alejandro suspiró profundamente. «Porque desde que ustedes entraron en nuestras vidas, algo cambió. Diego está diferente, más feliz, más confiado. Hoy recibí una llamada de la escuela sobre un incidente». «Lupita me contó», interrumpió Rosario. «Lamento el comportamiento de él». Alejandro sonrió, sorprendiéndola. «No lo lamente. Fue la primera vez en años que mi hijo se posicionó por algo en lo que cree. Desde la muerte de su madre, Diego se encerró en una concha. Médicos, terapeutas, nada lo alcanzaba. Entonces, Lupita aparece, comparte una torta con él, y de repente está enfrentando a buzones y riendo nuevamente». Lupita sintió lágrimas en los ojos, emocionada por el impacto que su simple amistad había causado. «Además», continuó Alejandro, «he observado su trabajo, Rosario. Tiene potencial para mucho más que una posición de asistente. Estoy planeando una reestructuración del departamento administrativo y me gustaría que participara más activamente». Rosario parecía sin palabras, lo que era raro para una mujer tan determinada. «Eso suena a... ¿un ascenso?». «Precisamente, con el correspondiente aumento salarial, claro». Lupita se cubrió la boca para contener un grito de alegría. Su madre, que hace un mes sobrevivía recogiendo basura, ahora recibía un ascenso en una de las mayores empresas del país. Rosario tragó saliva, emocionada. «No sé qué decir. Diga que acepta el departamento como parte del paquete de beneficios de la nueva posición», sugirió Alejandro con una sonrisa. «Así su orgullo queda intacto, y todos salimos ganando». Lupita vio a su madre sonreír, algo que se había vuelto más común en las últimas semanas, pero todavía era precioso de presenciar. «En esos términos, acepto», respondió Rosario, extendiendo la mano para un apretón formal que Alejandro transformó en un gesto más cálido. «Excelente. Podemos organizar la mudanza para el próximo fin de semana, si está de acuerdo». Cuando Alejandro salió, Lupita corrió a la cocina, abrazando a su madre con fuerza. «¿Escuchaste todo, verdad?», preguntó Rosario, conociendo bien a su hija. «Vamos a tener una casa de verdad, mamá, y vas a ser jefa». Rosario rió acariciando el cabello de su hija. «No exactamente jefa, pero estoy subiendo. Y sí, tendremos nuestro propio hogar nuevamente».
La semana siguiente la mudanza ocurrió con una eficiencia sorprendente. El departamento era amplio, luminoso y quedaba en el 6º piso de un edificio con portero y área de juegos. Para niños que habían dormido bajo lonas durante meses, parecía un palacio. Cada uno ganó su propia habitación, una novedad que dejó a Carlos y Anita saltando de alegría. Rosario comenzó su nueva función, supervisando un pequeño equipo de asistentes administrativos. Su conocimiento práctico y organización impresionaron a colegas que inicialmente la habían recibido con escepticismo al saber de su historial. En la escuela, Lupita progresaba rápidamente, compensando el tiempo perdido con una dedicación que impresionaba a los profesores. Diego, inspirado por ella, también mejoró su desempeño, participando más activamente en las clases y actividades. Un sábado, aproximadamente 2 meses después del primer encuentro en la plaza, Alejandro invitó a Lupita y su familia a comer en la mansión. Era la primera vez que serían recibidos en la casa principal como invitados, no como ocupantes de la casa de huéspedes. «Estoy nerviosa», admitió Lupita mientras ayudaba a su madre a arreglarse. «¿Y si hago algo mal?» Rosario, usando un vestido sencillo pero elegante comprado con su propio sueldo, ajustó el moño en el cabello de su hija. «Lupita, has enfrentado policías, has protegido a tus hermanos de peligros en las calles y compartiste tu única torta con un desconocido. Una comida no va a derribarte». La mansión Montero era aún más impresionante por dentro de lo que Lupita había imaginado. Obras de arte decoraban las paredes, muebles que parecían salidos de museos llenaban los ambientes, y un equipo de empleados se movía discretamente para atender todas las necesidades. Carlos y Anita miraban todo boquiabiertos, mientras Rosario mantenía una compostura admirable. «Bienvenidos», saludó Alejandro, recibiéndolos personalmente en la entrada. A su lado Diego exhibía una sonrisa radiante, claramente feliz por tener a su amiga en su casa. La comida fue servida en el jardín de invierno, un ambiente cerrado por cristales que permitía la sensación de estar al aire libre mientras mantenía temperatura controlada. La mesa estaba puesta con elegancia, pero sin ostentación excesiva, un detalle que Lupita notó como una gentileza para no incomodarlos. Durante la comida, Alejandro sorprendió a todos con un anuncio. «Estoy estableciendo una fundación», declaró después de servirse el postre. «Un proyecto para ayudar a familias en situación vulnerable, especialmente aquellas afectadas por accidentes laborales». Rosario alzó las cejas. «Eso parece admirable. ¿Qué motivó esa decisión?» Alejandro miró brevemente a Lupita antes de responder. «Digamos que tuve los ojos abiertos a realidades que preferimos no ver. Nuestro país tiene sistemas de protección social precarios y empresas como la mía frecuentemente no asumen la responsabilidad adecuada cuando ocurren tragedias». «La Fundación Nuevos Caminos», completó Diego entusiasmado. «Fue idea mía el nombre, porque todos merecen una nueva oportunidad». Alejandro sonrió a su hijo con evidente orgullo. «Diego ha sido fundamental en el desarrollo del concepto. Por cierto, Rosario, me gustaría que participara en el consejo administrativo. Su experiencia personal sería invaluable». Rosario casi se atragantó con su jugo. «¿Yo? Pero no tengo calificaciones para algo así». «Al contrario», rebatió Alejandro, «usted vivió lo que estamos tratando de prevenir. ¿Quién mejor para garantizar que nuestro enfoque sea efectivo y respetuoso?» Lupita observaba la interacción con una creciente sensación de que algo mucho mayor que sus vidas individuales estaba tomando forma. El simple gesto de compartir comida con un desconocido había desencadenado una reacción en cadena que ahora podría beneficiar a innumerables familias. «Acepto», respondió Rosario finalmente. «Si puedo realmente hacer una diferencia». Después de la comida, mientras los adultos conversaban sobre los detalles de la fundación, Lupita y Diego escaparon al jardín. El día estaba soleado, y Diego sorprendió a su amiga al mostrar que podía transferirse de la silla a un banco solo, con apenas un poco de esfuerzo. «Comencé nueva fisioterapia», explicó, orgulloso de su logro. «El médico dice que puedo recuperar más movimiento en las piernas si continúo esforzándome». Lupita sonrió, genuinamente feliz por su amigo. «Eso es increíble, Diego». «Todo gracias a ti», respondió él. «Antes de conocerte, había renunciado. Pensaba que no tenía sentido luchar, pero ver cómo nunca te rendiste,
Incluso en las peores situaciones, me hizo querer intentarlo de nuevo. Lupita sintió que su rostro se calentaba. No hice nada especial. Sí lo hiciste, insistió Diego. ¿Sabías que mi papá está diferente en el trabajo también? Escuché a los empleados comentar que está más humano, menos obsesionado con las ganancias. Es todo un efecto, Lupita. Ella rió, empujando levemente el hombro de su amigo. Ahora estás exagerando. No lo estoy. Un pequeño gesto de bondad puede cambiarlo todo. Diego se puso serio de repente. Lupita, ¿has pensado en el futuro? ¿Qué quieres hacer cuando crezcas? La pregunta tomó a Lupita por sorpresa. En las calles el futuro significaba solo sobrevivir hasta el día siguiente. Pensar en carreras y sueños a largo plazo era un lujo que nunca había tenido. No sé, admitió. Nunca pensé en eso. Yo quiero ser médico, declaró Diego con convicción. Quiero ayudar a personas como yo, mostrar que las limitaciones físicas no definen quiénes somos. Lupita sonrió, admirando la determinación de su amigo. Creo que seré maestra, dijo después de pensar un poco, o tal vez trabajadora social. Quiero ayudar a niños que están donde yo estuve. Serías increíble en cualquiera de esas profesiones, afirmó Diego con sinceridad. Sentados lado a lado en el jardín lujoso, dos niños de mundos completamente diferentes contemplaban futuros que, semanas antes, parecían imposibles. Lupita, que había conocido lo peor de la sociedad, y Diego, que había vivido aislado en el confort de los privilegios, habían encontrado uno en el otro exactamente lo que necesitaban para crecer. A lo lejos, a través de la ventana, Alejandro y Rosario observaban a los dos, una conversación silenciosa pasando entre ellos. En apenas 2 meses, ambos habían presenciado transformaciones profundas en sus familias, en la confianza renovada de Diego, en la adaptación impresionante de Lupita y sus hermanos, y en sus propias visiones del mundo. Gracias, dijo Alejandro simplemente. Rosario negó con la cabeza. Soy yo quien debe agradecer. No estoy agradeciendo por la gratitud de ustedes, explicó Alejandro. Estoy agradeciendo porque su hija enseñó a mi hijo y a mí el significado real de la generosidad. En el jardín, Lupita y Diego ahora reían de algo. El sonido de sus voces llevado por el viento como una promesa de que, a veces, los encuentros más improbables pueden resultar en las más profundas transformaciones. 1 año había transcurrido desde el día en que Lupita compartió su única torta con un niño desconocido en la plaza. El calendario marcaba exactamente 12 meses desde aquel encuentro que había transformado no solo la vida de su familia, sino también la de los Montero. El departamento que inicialmente habían ocupado como solución temporal, ahora era verdaderamente un hogar, lleno de muebles sencillos pero cómodos, fotografías en las paredes y plantas que Rosario cultivaba con dedicación en las ventanas soleadas. Lupita terminaba de arreglarse para la escuela, ajustando el uniforme que ahora vestía con naturalidad, ya no como un disfraz de otra realidad. Su cabello, antes reseco y descuidado, ahora caía en ondas saludables hasta los hombros. Su rostro había perdido aquella delgadez angulosa del hambre crónica, reemplazada por mejillas llenas y ojos vivaces que reflejaban a una niña que, a pesar de todo lo vivido, podía nuevamente sonreír sin reservas. «Lupita, vas a llegar tarde», llamó Rosario desde la cocina, donde preparaba el desayuno para sus 3 hijos. La transformación de la madre era quizás la más notable de todas. Rosario, que hace 1 año cargaba el peso del mundo sobre sus hombros, ahora mostraba confianza en su postura y en el tono de su voz. Su trabajo en la empresa de Alejandro había evolucionado mucho más allá de las expectativas iniciales. Después de demostrar un talento natural para la organización y el liderazgo, fue promovida a coordinadora administrativa, dirigiendo un equipo de 10 personas e implementando sistemas que trajeron eficiencia significativa a los procesos. «Ya estoy lista», respondió Lupita entrando a la cocina y sentándose a la mesa, donde Carlos y Anita ya desayunaban animadamente. «¿Tenemos reunión del proyecto hoy?», preguntó Carlos refiriéndose al trabajo escolar que él y Lupita desarrollaban juntos. Lupita asintió, sirviéndose leche. «Sí, después de clases. Diego y la mamá de Javier confirmaron que nos recogerán a las 4. El proyecto había comenzado como una simple tarea escolar sobre empatía y responsabilidad social,
Lupita y Diego, compañeros naturales para el trabajo, decidieron crear una presentación sobre niños en situación de calle, usando la experiencia personal de Lupita como base. Lo que debía ser solo una exposición para la clase se transformó en un movimiento dentro de la escuela cuando otros alumnos se interesaron por la causa. Ahora, un grupo de estudiantes se reunía semanalmente para desarrollar acciones concretas, desde recolección de alimentos hasta actividades recreativas en albergues. Rosario observaba a su hija con orgullo mientras terminaba su taza de café. No olvides que hoy tenemos la reunión de la fundación a las 7. Alejandro quiere que presentemos los resultados del primer trimestre. La Fundación Nuevos Caminos, que había nacido como una idea durante aquella comida en la mansión Montero, se había concretado con sorprendente rapidez. Alejandro utilizó su influencia y recursos para establecer una organización seria, con profesionales competentes y objetivos claros, ofrecer apoyo jurídico, psicológico y financiero para familias afectadas por accidentes laborales, además de programas de capacitación profesional y reinserción en el mercado laboral. Rosario, inicialmente invitada solo para el consejo consultivo, se había convertido en una voz activa en la definición de las políticas y enfoques de la Fundación, aportando su experiencia personal para humanizar cada decisión. Ahí estaré, aseguró Lupita, terminando rápidamente su desayuno. Tenemos que irnos. El transporte escolar ya debe estar llegando. El transporte escolar era otro símbolo de la nueva vida. Ya no largas caminatas bajo el sol o la lluvia, ya no pies descalzos lastimados por el asfalto. Aunque Alejandro había ofrecido transporte particular, Rosario insistió en que sus hijos usaran el transporte escolar como los demás alumnos, parte de su filosofía de criar niños conscientes de sus privilegios, aunque fueran recién adquiridos. En la escuela, Lupita era ahora una de las alumnas más populares, no por el estatus socioeconómico, sino por su personalidad auténtica y por la fortaleza que todos reconocían en su historia. Los profesores frecuentemente la citaban como ejemplo de determinación, y sus trabajos sobre desigualdad social recibían reconocimiento más allá de las paredes de la institución. Recientemente, una redacción suya sobre invisibilidad social había ganado un concurso estatal, siendo publicada en un periódico de gran circulación. Lupita, llamó Diego en cuanto ella bajó del transporte. Él esperaba cerca de la entrada, ya no en su silla de ruedas tradicional, sino en un modelo deportivo y más ligero que él mismo, podía maniobrar con destreza. Un año de fisioterapia intensiva había proporcionado avances significativos en su movilidad, y aunque todavía no podía caminar sin apoyo, sus médicos estaban optimistas respecto a la evolución continua. ¿Ansioso por la presentación?, preguntó Lupita, acercándose a su amigo. Diego sonrió, luciendo ahora un aparato en los dientes que, en vez de ser motivo de vergüenza como sería en el pasado, ostentaba con confianza. Un poco nervioso, pero preparado. Papá prometió que vendrá a vernos. La mención de Alejandro hizo sonreír a Lupita. El empresario había pasado por una transformación tan profunda como la de su familia. El hombre adicto al trabajo que apenas veía a su hijo, ahora se aseguraba de participar en eventos escolares, cenas familiares e incluso sesiones de fisioterapia. La empresa seguía prosperando, pero Alejandro había reestructurado su gestión para equilibrar mejor la vida personal y profesional. El Departamento de Responsabilidad Social, antes una formalidad burocrática, se había convertido en un pilar central de la estrategia corporativa. «En mi cumpleaños la semana que viene vendrán, ¿verdad?», preguntó Diego mientras entraban al edificio escolar. «Papá está organizando algo especial esta vez». Lupita asintió. «Claro que iremos, ya tengo hasta tu regalo guardado». El día transcurrió normalmente, con clases y actividades a las que Lupita ya estaba completamente integrada. A la hora del almuerzo, ella y Diego fueron abordados por Javier, un compañero que se había convertido en amigo cercano y ahora participaba activamente en el proyecto sobre niños en vulnerabilidad social. «Mi mamá dice que puede llevar a 5 personas más en su camioneta para la visita al albergue el sábado», informó, sentándose con su bandeja. También consiguió donaciones de material escolar de la empresa donde trabaja. Lupita agradeció, anotando mentalmente incluir esa información en la reunión de la tarde. Las visitas al albergue Esperanza Nueva
habían comenzado como una propuesta tímida de ofrecer actividades recreativas para niños institucionalizados, pero crecieron hasta incluir apoyo escolar, talleres creativos y donaciones regulares. Era la forma que Lupita había encontrado de retribuir, de tender la mano a aquellos que seguían donde ella había estado. Después de las clases, se reunieron en la biblioteca para finalizar detalles de la presentación que harían al día siguiente para toda la escuela, un proyecto sobre empatía y desigualdad social que había sido seleccionado para representar a la institución en un evento regional. Creo que deberíamos empezar con estadísticas y luego humanizar con historias reales, sugería Ana, una de las integrantes más nuevas del grupo. Estoy de acuerdo, respondió Lupita. Los números impresionan, pero son las historias las que tocan corazones. Diego asintió, añadiendo notas en su tablet. Lupita, ¿te sentirías cómoda compartiendo un poco de tu experiencia? Sería muy impactante escucharlo en primera persona. Lupita dudó momentáneamente. Hablar sobre su pasado en las calles todavía despertaba emociones conflictivas. Vergüenza, pero también orgullo por haber sobrevivido. Sí, puedo hablar, pero quiero enfocarme en lo que aprendí, no solo en las dificultades. El grupo trabajó por 1 hora más, refinando la presentación hasta quedar satisfechos. Cuando la madre de Javier llegó para recogerlos, Lupita envió un mensaje a Rosario informando que iban en camino. En el departamento, encontró a su madre al teléfono, aparentemente en una conversación importante. Rosario le hizo señas para que esperara y continuó hablando. Sí, señor Montero, comprendo la sensibilidad de la situación. Verificaré personalmente los documentos y garantizaré que todo esté en conformidad antes de la reunión del Consejo. Sí, estaremos presentes esta noche. Gracias. Al colgar el teléfono, Rosario suspiró antes de sonreír a su hija. Alejandro está preocupado por la expansión de la fundación. Parece que algunos accionistas de la empresa están cuestionando el volumen de recursos destinados a los proyectos sociales. Lupita frunció el ceño. ¿Eso es un problema? Rosario negó con la cabeza, recogiendo su cabello en un moño profesional mientras hablaba. No realmente. Alejandro es el accionista mayoritario y está decidido a seguir con el plan. Pero prefiere evitar conflictos innecesarios, así que estamos preparando una presentación detallando el retorno de imagen positivo que la fundación aporta a la empresa. Lupita observó a su madre con admiración. Rosario hablaba ahora con la seguridad de una ejecutiva, usando términos y conceptos que hace 1 año le habrían sido completamente extraños. La mujer que recogía latas para sobrevivir ahora discutía estrategias empresariales con uno de los hombres más poderosos del país. «Mamá, ¿sabías que sería así?», preguntó Lupita súbitamente. «Cuando aceptaste la oferta de trabajo del señor Alejandro, ¿imaginabas que llegarías donde estás?». Rosario hizo una pausa, sorprendida por la pregunta. Se sentó en el sofá, invitando a su hija a unirse a ella. «No, Lupita. Cuando acepté ese empleo estaba desesperada, sin opciones reales. Solo quería un techo para ustedes y comida en la mesa». Hizo una pausa reflexiva. «Pero siempre supe mi valor, incluso cuando el mundo parecía no verlo. La diferencia fue tener finalmente una oportunidad de mostrar de lo que soy capaz». Lupita asintió, comprendiendo profundamente, como todas las personas que están en las calles ahora. Solo necesitan una oportunidad. Exactamente, concordó Rosario, y por eso el trabajo de la fundación es tan importante. No es caridad, es oportunidad. Algunas horas más tarde, la familia de Lupita llegó a la sede de la Fundación Nuevos Caminos, un edificio moderno en el centro de la ciudad. Alejandro los esperaba en la entrada, vistiendo un traje impecable, pero con una expresión mucho más relajada que la del hombre tenso que Lupita conoció 1 año atrás. «Bienvenidos», saludó, abrazando a cada uno con genuino afecto. Diego ya está en la sala de juntas, ansioso por mostrar el video que produjo sobre el impacto del proyecto escolar. La reunión transcurrió de manera productiva, con presentaciones de los diversos programas en marcha. Rosario expuso los resultados del programa de capacitación profesional, que ya había formado 2 grupos y logrado emplear al 80% de los participantes. Alejandro presentó datos financieros y planes de expansión. Cuando llegó el turno de Lupita y Diego, mostraron un video documentando las visitas al albergue,
y los testimonios emocionados de los niños atendidos. El año pasado yo era una de esos niños, concluyó Lupita tras el video, invisible para la mayor parte de la sociedad, luchando para sobrevivir un día a la vez. La diferencia entre donde estoy ahora y donde podría estar fue una secuencia de gestos de bondad que comenzó con algo tan simple como compartir comida. Hubo un momento de silencio emocionado en la sala, roto por aplausos espontáneos. Alejandro, visiblemente conmovido, se levantó para hacer el cierre. Cuando iniciamos esta fundación, algunos cuestionaron si no estábamos simplemente buscando mejorar la imagen de la empresa tras casos de negligencia en el pasado, admitió con honestidad sorprendente. Y tal vez, inicialmente, había un elemento de eso, pero lo que Lupita acaba de decir resume perfectamente lo que descubrimos este año. Pequeños gestos de humanidad pueden desencadenar transformaciones profundas, no solo para quien recibe, sino principalmente para quien ofrece. Después de la reunión, mientras disfrutaban de una cena en el restaurante próximo a la fundación, Lupita notó algo inusual. En la acera opuesta, una niña de aproximadamente su edad observaba el movimiento a través del cristal. Sus ojos cansados y ropas gastadas eran dolorosamente familiares para Lupita. Sin decir nada, se levantó, tomó su plato aún lleno y caminó hacia afuera del restaurante. Rosario y Alejandro intercambiaron miradas confusas, observando a través de la ventana, mientras Lupita se acercaba a la niña desconocida y ofrecía el plato de comida con una sonrisa amable. La escena era una réplica casi exacta de lo ocurrido en la plaza un año antes, pero ahora con Lupita en el papel de quien podía ayudar. «Nunca dejará de ser quien es», comentó Rosario con orgullo en los ojos. Alejandro asintió. «Y es exactamente por eso que mi hijo y yo la necesitábamos en nuestras vidas». Cuando Lupita regresó, traía consigo no solo el plato vacío, sino también a la niña, que la seguía tímidamente. «Esta es Marisol», presentó. «Ella y su mamá no tienen dónde quedarse esta noche. ¿Podemos ayudarlas?» Sin un momento de vacilación, Alejandro se levantó y extendió la mano a la recién llegada. «Por supuesto que podemos, Lupita. Es un placer conocerte, Marisol. ¿Por qué no te unes a nosotros para cenar mientras conversamos sobre cómo podemos ayudarte a ti y a tu mamá?» A la mañana siguiente, Lupita despertó temprano, animada con las perspectivas del día. La presentación en la escuela, la visita programada al albergue el fin de semana, y la satisfacción de saber que Marisol y su madre habían pasado la noche en un refugio seguro asociado a la fundación, con promesa de inclusión en los programas de asistencia. Mientras se preparaba, Lupita encontró en su escritorio la invitación para la fiesta de cumpleaños de Diego. Pasó el dedo sobre el papel fino, recordando el camino recorrido desde el día en que lo vio solo en la plaza, una figura solitaria en una silla de ruedas, aparentemente teniendo todo lo que el dinero podía comprar, pero carente de lo que realmente importaba. El teléfono sonó, y la voz de Diego sonó emocionada del otro lado. «Lupita, no vas a creer esto. El médico acaba de llamar. Los resultados de los últimos exámenes llegaron, y dice que puedo empezar a usar muletas pronto». «Diego, eso es increíble», respondió Lupita, sintiendo una ola de alegría genuina. «Vamos a celebrarlo a lo grande en tu cumpleaños». «Sí, pero hay más», continuó él. «¿Recuerdas a esa niña que ayudaste ayer? Papá está hablando con su mamá ahora mismo en la oficina. Parece que tiene experiencia como costurera. Y la fundación está justamente montando un taller de capacitación en corte y confección». Lupita sonrió, reconociendo el patrón que se había establecido. Un gesto llevando a otro, oportunidades siendo creadas, vidas transformándose en cadena. «Lupita, necesito decirte algo». La voz de Diego se volvió repentinamente seria. «Nunca te agradecí adecuadamente por aquel día en la plaza». «No tienes que Sí tengo», interrumpió él. «Antes de conocerte, vivía enojado con el mundo, enojado por estar atrapado en esta silla, enojado porque mi madre murió, enojado con mi padre por alejarse. Vivía preguntándome, ¿por qué yo?», hasta que vi a una niña que tenía todos los motivos del mundo para estar enojada, pero eligió compartir lo poco que tenía. Lupita sintió que las lágrimas se formaban, pero estas eran diferentes de las muchas que había derramado en las calles. Eran lágrimas de gratitud,
por el camino recorrido y por las lecciones aprendidas. ¿Sabes qué voy a hacer en mi cumpleaños?, continuó Diego. Además de la fiesta, papá aceptó que organicemos un evento en el albergue Esperanza Nueva. Llevaremos pastel, regalos y actividades para todos los niños. Quiero que sea una tradición anual. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, respondió Lupita, su voz quebrada por la emoción. Es exactamente lo que deberíamos hacer. Después de colgar, Lupita caminó hasta la ventana de su habitación, observando la ciudad que una vez la había tratado como invisible. Recordó las noches frías bajo el puente, el miedo constante, el hambre que dolía en el estómago. Recordó también el momento exacto en que decidió compartir su única torta con un niño desconocido en silla de ruedas. No por cálculo o esperanza de recompensa, sino por simple empatía humana. Rosario golpeó suavemente la puerta, entrando con una taza de chocolate caliente. «¿Todo bien, hija?» «Te escuché hablando con Diego». Lupita se volvió, sonriendo a la madre que tanto había luchado para mantener a la familia unida en las peores circunstancias. «Todo excelente, mamá. Solo pensaba en cómo la vida da vueltas». Rosario asintió, colocando la taza en la mesa y abrazando a su hija. «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti, Lupita? No es haber sobrevivido a las calles, aunque eso sea admirable. Es que incluso en los momentos más difíciles, nunca perdiste tu humanidad». Lupita abrazó a su madre con fuerza, sintiendo el peso de sus palabras. «Fuiste tú quien me enseñó eso, mamá. Incluso sin nada, siempre compartías lo poco que teníamos con quien lo necesitaba más». Las dos quedaron allí, abrazadas en silencio, contemplando el camino recorrido y lo que aún estaba por venir. Fuera de la ventana, la ciudad comenzaba su día, una metrópoli llena de contrastes, donde mansiones y barrios marginales coexistían a pocos kilómetros de distancia. La misma ciudad que casi había quebrado a esta familia, ahora ofrecía un nuevo comienzo, no solo para ellos, sino potencialmente para muchos otros. En la semana siguiente, la fiesta de cumpleaños de Diego reunió a dos mundos que raramente se encontraban. En la mansión Montero, niños del albergue convivían con compañeros del colegio particular. Empresarios conversaban con ex-habitantes de calle, ahora incluidos en los programas de la fundación, y en el centro de todo, Lupita y Diego observaban con satisfacción la integración que habían ayudado a promover. En un momento tranquilo durante la celebración, Alejandro se acercó a Lupita, que estaba sola observando el movimiento. «Hace un año compartiste una torta con mi hijo», dijo él, su voz cargada de emoción contenida. En ese momento, no tenías idea de cómo aquel simple gesto cambiaría tantas vidas, incluyendo la mía. Lupita sonrió. Yo tampoco lo imaginaba. Solo vi a alguien que parecía necesitar ayuda. Alejandro asintió pensativamente. Esa es la lección más valiosa que aprendí de ti, Lupita. La verdadera transformación no viene de grandes gestos planeados o donaciones millonarias. Viene de momentos de humanidad genuina, cuando vemos al otro como igual, independientemente de las circunstancias. Del otro lado del jardín, Diego sorprendía a todos al levantarse de su silla, apoyado en muletas para dar sus primeros pasos públicos. Rosario, ahora coordinadora ejecutiva de la fundación, además de su papel en la empresa, aplaudía emocionada al lado de Carlos y Anita, ambos floreciendo en sus nuevas oportunidades. Marisol, la niña que Lupita encontró una semana antes, participaba tímidamente en los juegos, comenzando su propio camino de transformación. Mirando esta escena, Lupita sintió una certeza profunda. El ciclo que comenzó con un simple acto de bondad continuaría expandiéndose, tocando cada vez más vidas. La niña, que un día fue invisible para la sociedad, se había convertido en un catalizador de cambio, demostrando que incluso en las circunstancias más adversas, un pequeño gesto de humanidad puede desencadenar transformaciones que nadie podría prever. «Gracias», dijo Alejandro colocando suavemente la mano en el hombro de Lupita, «por compartir no solo una torta, sino una lección que cambió nuestras vidas». Lupita sonrió, mirando hacia el futuro con esperanza renovada. «A veces», respondió con la sabiduría de quien había vivido tanto en tan poco tiempo, «lo que parece ser el fin de todo es solo el comienzo de algo mucho más grande».